Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia. ¿Eres alguien que cuestiona mucho las cosas? ¿Tienes dudas al respecto de todo y quieres saber el porqué detrás de todo? Yo creo que todo el mundo es así, ¿no? Todos nosotros tenemos un poco el niño o la niña interior que se pregunta siempre, ¿por qué eso es así? ¿Por qué eso es de tal color? ¿Por qué eso funciona así? ¿Y por qué eso no va de tal manera? Es normal cuestionar las cosas. Y yo sé también que todos que están mirando este video en algún momento ya han cuestionado a Dios. Y yo no digo eso juzgando a nadie. Todo el ser humano ya ha cuestionado a Dios, ya ha tenido dudas al respecto de la existencia de Dios, al respecto de la palabra de Dios. ¿Y por qué eso? Porque somos humanos, tenemos nuestra lógica humana que cuestiona las cosas. Y yo estoy aquí para decirte algo. Dios no falla y la palabra de Él tampoco falla. Nosotros no necesitamos cuestionar. Graba eso que te voy a decir. Cuando se trata de Dios, no necesitamos cuestionar. Necesitamos confiar. Hay cosas que desde el punto de vista humano no tienen lógica, no tienen sentido, pero cuando estás tratando de las cosas de Dios, de las cosas del reino de Dios, en el reino de Dios no rigen las lógicas humanas. No son las lógicas humanas que gobiernan el reino de Dios, no. La lógica humana es natural. El reino de Dios es sobrenatural y algo que es sobrenatural no tiene explicación. Antes de todo, yo quiero empezar leyendo algún versículo que está en la palabra de Dios. Bien, no un versículo aleatorio. Es el versículo 4 del Salmo 33 que dice lo siguiente: la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Todo que revela la palabra de Dios es 100% justo, 100% confiable, 100% correcto. Entonces, la propia Biblia dice que la palabra de Dios no tenemos que cuestionarla, tenemos que confiar en ella. Cuando abrimos un periódico en nuestro día a día, vemos las noticias y hay noticias que uno lee y sabe, vale, eso aquí son fake news, eso no es verdad. Y bien, con la Biblia no es así. Todo que abres y todo que lees es real news. Son noticias verdaderas y son noticias buenas. Por eso también llamamos la palabra de Dios de las buenas nuevas, porque la palabra de Dios es una buena noticia y es una noticia real. Y bien, como yo estaba hablando ya, Dios es sobrenatural, sus cosas son sobrenaturales y aplicar el sentido humano por detrás de eso no es lo correcto. Te doy un ejemplo. Todo el mundo conoce Génesis. Mismo las personas que no creen en Dios ya han escuchado de la fundación del mundo durante 7 días, ¿no? En donde Dios ha trabajado 6 días y Él descansó en el séptimo, en el último. Y para personas esto no tiene lógica y van a investigar y muchos cientistas dicen, pero esto fue una evolución de, de millones y millones de años. Bien, estamos aplicando la lógica humana a las cosas. ¿Quién dice que un día para Dios es un día para nosotros? ¿Quién dice que si para nosotros algo tiene que ser A, para Dios también tiene que ser A? ¿Por qué no puede ser B? Nadie explica a Dios. Dios es sobrenatural, no hay cómo explicarlo. Y también siempre hay cómo comprender, pero a ver, no necesitamos comprender, necesitamos
confiar. Si comprendemos, amén, pero confiar sobre todo es lo más importante de todo. Guarda eso en tu corazón. Quiero leer también un versículo que está en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, que dice lo siguiente: Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Todo que Dios nos revela a través de a través de la palabra de Dios, o hasta mismo, tal vez, quién sabe, a través de una revelación divina, todo que viene de Dios no vuelve vacío. Todo que viene de Dios se cumple, se concretiza, se torna real, porque la palabra de Dios, ella es viva, y lo que es vivo se mueve. Guarda eso. Lo que es vivo se mueve. La palabra de Dios es viva y ella no vuelve vacía. Cuando Dios lanza una palabra, Él lanza vida sobre nosotros. Él lanza vida sobre nuestra vida. Y esta vida, ella produce algo. Cuando tú meditas en la palabra de Dios y estás conectado en el Espíritu con Dios, la vida de Dios, ella genera vida en ti. Por eso muchas veces, yo no sé, quizás algunos de vosotros, ojalá que todos hayan tenido esta experiencia, pero imagínate, tienes un día en donde estás mal, en donde no te sientes bien, coges tu Biblia o estás orando y Dios te habla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí en estos momentos? Todo esto que sentías, todo esto negativo, se fue porque la vida de Dios entró. La vida de Dios, toda palabra que viene de Dios produce vida y no vuelve vacía y cumplirá con todos sus propósitos. Entonces, si Dios tiene un propósito a través de una palabra, este propósito se va a cumplir. Por ejemplo, la Biblia dice que la Biblia tiene una promesa que nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. Si tú coges esta palabra para ti, lo suficiente no es solo oírla, es cogerla y guardarla dentro de tu corazón. Tomar esta palabra y abrazarla, guardarla dentro de ti. Cuando tú coges una palabra de Dios y la guardas, tipo que tu casa será salva, esta palabra, ella empezará a producir el fruto para cual Dios la liberó. ¿Por qué Dios liberó esta palabra ahí de salvación? Justamente para salvación, para que tú y tu familia sean salvos. Fuerte, ¿no? Yo no estaba pensando en hablar de este versículo. Yo no sé dónde él está. Si me permites buscarlo un momento. Si ha venido a mi corazón es porque Dios tiene un propósito con eso, sí. Hechos 16, 31 a 34. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú tomas poste de esa palabra, la abrazas, la pones en práctica, esta palabra de Dios, ella empieza a trabajar, ella empieza a mover a cosas en tu vida. Ella empieza a generar vida en ti y a las cosas a tu alrededor. No tiene lógica, no tiene sentido humano, pero es así como funciona. Y bien, como había dicho, Dios no se explica con lógica. Y la palabra de Dios no falla. Todo que Dios dice, todo que Dios establece, no falla. Si Dios dice, por ejemplo, si haces algo de tal manera, te va bien. Si lo haces de otra manera, te irá mal. Ciertamente será así. Pero si tú, por ejemplo,
a ver, piensas así, vale, la Biblia dice si lo hago de tal manera me irá mal, pero Dios me ama, no puede ir mal. A ver, la palabra de Dios no falla. Dios ha dicho, si tú lo haces de tal manera te va mal. Entonces, si lo haces de tal manera te irá mal. Entonces, bien, hay gente que solo hablan del lado positivo de estas cosas, pero bien, es una espada que corta de los dos lados, no solo de uno. Eso es también importante tener en cuenta. La palabra de Dios no falla en lo bueno y no falla también en las consecuencias. Que Dios te bendiga grandemente. Si eres nuevo en este canal, por favor, inscríbete, comparte este video con tus amigos, con los hermanos de la iglesia y bien, te veo en el próximo video.